Nunca pensó Santiago Krill, candidato del PAN, que le salieran con este tipo de entrevistas, arrepentido de haber ido, ya que lo dejan contra las cuerdas porque prácticamente acabaron con él. Increíble pero cierto, ya que pues al parecer no lo esperaba por nada del mundo y probablemente quedó muy arrepentido de ir. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que le salió prácticamente con preguntas como un tipo como estas. ¿Qué falló con Fox en el caso de Genaro García Luna? Tú eras secretario de Gobernación, él fue director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, era el policía del panismo, vaya, Fox, Calderón, secretario, como tú ya sabes, como todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Cuál sería la autocrítica? Ya que estás haciendo la autocrítica, pocos políticos hacen la autocrítica ahorita en estos tiempos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú estabas enterado de lo que hacía y cómo se...? No, por supuesto que no. ¿No? Nadie advirtió lo que estaba ocurriendo. Nadie. Entonces, durante los 5 o 6 años tú como secretario de Gobernación. La pregunta es... Cargan entonces a ti, ni a Fox. Sí, no. Pero te lo cargan. ¿Fue un error de Calderón? ¿Qué crees que le pasó a Calderón? Tanto lo que criticaban del PRI, para irnos a otro tema, terminó como pues acusados de narcotráfico. Yo te voy a un funcionario del PAN de narcotráfico. Lo que criticaban del PRI lo reeditaron. ¿Qué le dices a la gente? Pues yo les... ¿Por qué tú y no Lili Téllez? Pues mira. Santiago Krill es un panista de trayectoria, sepa, es un hombre preparado, de trayectoria, pero no popular, no ganaría una elección presidencial. Así que sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que no sintió lo duro sino lo tupido, el mismísimo Santi Krill. ¿Qué es lo que requiere este país? En primer lugar, requiere, Luis Alberto, que nos reconciliemos entre los mexicanos. Pero ojo, ¿qué tipo de reconciliación? Ya está la clave. Es buscar una unidad dentro de la diversa pluralidad, dentro de las enormes diferencias que tenemos mexicanas y mexicanos, y con inclusión, con diálogo. Y a través de esa pluralidad, que en vez de que sea nuestra debilidad, convertirla en una fortaleza. Entonces, una reconciliación nacional. Yo busco un gobierno de unidad nacional dentro de la pluralidad y de la diversidad, pero también reconciliarnos con el mundo. México debe de volver a ser parte importante del mundo. No tener embajadores que son premiados por traición, Luis Alberto. Eso no está bien, es el mundo de antivalores. No tener de acompañantes en el mundo internacional a los dictadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. No estar violentando los tratados comerciales, los tratados de inversión, los tratados de derechos humanos, los tratados del medio ambiente. Entonces yo quiero reconciliar a México con el mundo y que las y los mexicanos se sientan orgullosos de su gobierno. Entonces la reconciliación para mí tiene otra dimensión también. Reconciliar a la política con los ciudadanos. Si tú preguntas en este momento cómo ven a los políticos, no, a los políticos, sí, la gente lo cree, y a los partidos políticos, a los diputados, a los senadores, estamos muy mal calificados. Esto es un proceso de reconciliación. ¿Y eso cómo se traduce? Democratizar el sistema de partidos. Democratizar nuestro sistema presidencial. Sigue siendo el mismo desde 1917. Pero aunque la gente quiere a López Obrador, ¿no, Santiago? ¿Estás de acuerdo? Aunque la gente quiere ese sistema todavía presidencialista, o al menos aprueba a López Obrador, 70% de la población. A ver, una cosa es que el presidente tenga popularidad, otra cosa es que apruebe sus resultados, y otra muy distinta es cómo está viendo la gestión de su gobierno, no solamente en términos de resultados, sino en términos de personas. Entonces, yo creo que López Obrador es una etapa que llegó a zarandear al sistema político y en vez de desaprovechar esa oportunidad y verlo como algo negativo, sacar provecho. En esta vida siempre todo tiene un ángulo. ¿Le está pasando lo que ustedes? A López Obrador, ¿tú crees cuál sería una crítica que le harías al presidente? Es decir, que está cayendo... Autoritarismo sobre todo. Mira, es un hombre que yo creo que no se reconoce a sí mismo, Luis Alberto. No es el hombre que yo conocí en las luchas por la democracia en los años 90. Ahí estaba junto a nosotros, en las marchas, en el activismo. Yo tenía muchísimos diálogos con él. Lo invité a mi casa, me invitaba a su departamento allá a Copilco a desayunar, desayunos los tamalitos tabasqueños, muy sabrosos por cierto, pero no es el López Obrador que yo reconozco. Entonces tú me dices, bueno, ¿y por qué? Es mi momento, Luis Alberto.
Es mi momento porque es y ha sido mi sueño empujar y consolidar esta etapa de transición democrática, pero sobre todo dándole adjetivos sociales a nuestra democracia, que no se los ha dado López Obrador, porque las transferencias, que yo por supuesto no solamente las voy a respetar, las voy a mejorar con creces, tenemos que darle los grandes programas sociales. Ahorita me voy exactamente para que me disecciones tus motivaciones. Esta es una frontera que tenemos que pasar. ¿Qué falló con Fox en el caso de Genaro García Luna? Tú eras secretario de Gobernación, él fue director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, el policía del panismo, vaya, Fox, Calderón, secretario, como tú ya sabes, como todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Cuál sería la autocrítica? Ya que estás haciendo la autocrítica, pocos políticos hacen la autocrítica ahorita en estos tiempos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú estabas enterado de lo que hacía? No, y cómo por supuesto que no. Mira, yo creo que lo primero que habría que averiguar con precisión, Luis Alberto, y esto todavía no ha quedado claro, ¿cuándo se corrompió García Luna? ¿Cuándo? Porque eso es clave. Cuando trabajó con el gobierno del presidente Fox, trabajó en la Procuraduría General de la República. Y él construyó una agencia que fundamentalmente se abocaba a secuestros y fue eficaz. Después empezó a entrar al combate en contra del crimen organizado y fue eficaz, tan eficaz que lo premiaron, lo condecoraron en Estados Unidos, en Colombia, en España. Entonces, algo sucedió en su carrera y la pregunta clave es, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se transformó de ser un buen policía en un mal policía? ¿Cuándo hizo ese tránsito? ¿Cuáles fueron sus primeros acuerdos con el crimen organizado? Porque lo que es muy claro es que ni las agencias de inteligencia del Estado mexicano, cuando menos en tanto yo estuve a cargo de ellas, pero tampoco la DEA, la CIA, el FBI, pero tampoco la Oficina Antinarcóticos colombiana, pero tampoco las oficinas que combaten al crimen organizado, ni las españolas, ni las francesas, ni las inglesas, con las cuales yo tenía una operación constante. No te digo con las centroamericanas, que son, digamos, de un perfil diferente, pero con las grandes agencias de inteligencia, con los canadienses. Es decir, nadie puso un foco, ya no digamos rojo, amarillo. Y esto, nadie advirtió lo que estaba ocurriendo. Nadie. Entonces, durante los 5 o 6 años tú como secretario de la pregunta es ¿cuándo empezó a darse esta situación? ¿Ni tú te diste cuenta? ¿Tú no supiste los arreglos con el narcotráfico de Genaro García? No, por supuesto, porque además muy probablemente en esa época no fueron lo que fueron después, si es que fueron. Ojo, si es que fueron. No, bueno, sí lo fueron, ya hay un juicio, ¿no? Digo, el juicio sí lo dice, pero ya está sentenciado. Pero ¿cuándo empezó? Por eso, a lo mejor dices tú no hay una fecha clara. El punto es ¿cuándo empieza? O sea, ¿cuándo es la línea? Si se puede trazar. No empezó con ustedes. Tú lo que me dices, con nosotros no. Si empezó, no fue con ustedes. No. Te deslindas de él. Digo, lo que yo quiero decir es... ¿Te deslindas de él? No sé cuándo empezó, pero cuando él estaba con el gobierno de Fox, su cargo era un cargo de director general. Yo no tenía ningún trato absoluto, y si lo hubiera tenido te lo digo, porque además, claro, si en ese momento pues no se conocía nada, ¿yo con quién trataba? Pues con el Procurador General de la República, punto. O sea, era, y como era yo pues jefe de gabinete, pues me tocaba en las puras cabezas, el secretario de la Defensa, no trataba yo con el subsecretario de la Defensa, a lo mejor lo vi 2 o 3 veces, con el oficial mayor de la Defensa, ni me acuerdo el nombre, o sea, no, olvídate, porque apenas tienes tiempo, tú imagínate, gabinete y gabinete ampliado. Que no te lo carguen entonces a ti, ni a Fox. Sí. Pero te lo cargan. ¿Fue un error de Calderón? ¿Qué crees que le pasó a Calderón? No lo sé porque... Porque manchó al panismo eso, finalmente. Finalmente tiene sus efectos, pero también tiene que tener sus efectos limitados. Porque otra cosa, cuando alguien quiere burlar la ley y cuando alguien traiciona, una traición, Luis Alberto, pues no es previsible, si no fuera traición. Cualquier traición. A ver, si tú vas... ¿Tú crees que traicionó a Fox, a Calderón? ¿Tú crees que eso? En primer lugar se traicionó a sí mismo. ¿Pero tú crees que Calderón no sabía, Santiago? No, yo creo que no. No, mira, Calderón puede tener muchos efectos, pero es un patriota. Pudo haberse equivocado en muchas cosas, pero ni es un presidente de los escándalos que tuvieron otros presidentes, es una gente seria, con limitaciones y defectos. Pero estoy seguro que si él hubiera sabido lo que hoy se sabe, difícilmente hubiera estado en gabinete. Aunque era su hombre de confianza, pues, su operador de la narcoguerra. Sí, pero es que todavía en esa época tú ves los reconocimientos que tenía. Es más, a ver, no nos vayamos a esa época. Vivía en Miami. Tenía operaciones con exagentes de la DEA en las compañías que habían formado, que prestaban servicios de seguridad. ¿Cuándo fue esto? Pues en las postimerías del peñismo. Y vivía allá en Miami y andaba de un lado a otro, en fin. A ver, ¿y por qué sucedió en las postimerías del peñismo? Y luego
ya, digamos, cuando se hace más evidente la situación, o que no, yo creo que fue, inclusive, corrijo, fue ya durante la época de López Obrador, ahí fue donde explota todo. Entonces, ¿qué pasa la década anterior? ¿Dónde estaba? ¿Vivía en México? No. ¿Dónde vivía? En Estados Unidos. ¿Dónde tenía sus casas? ¿Dónde estaban sus hijos? En Estados Unidos. ¿Lo molestaba? No. Entraba, salía. Entonces, ojo, mira, si tú vas caminando por la calle y alguien te sale de un matorral y te quiere asaltar, a ver, nada más explícame cómo prevés esa situación. Pues no sales de tu casa o qué. ¿Sabías que te podían saltar? Pues no sabías. Oye, pero pues qué ingenuo eres. Era de noche, ¿sabes qué? No estaba el farol de la luz de la calle. Y claro, entonces, de reversa, pues sí, pues no debía yo haber caminado. Lo engañaron a Calderón, que esto entonces lo engañó García Luna, porque decía Sarkozy, incluso Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia, ya sabes, el affair que hubo por Florence Cassés, que todo le consultaba, era un hombre de todas las confianzas, es decir, claro. que era imposible. Y eso de Florence Cassés fue verdaderamente una vergüenza. Una vergüenza. Yo no juzgo García Luna en el gobierno de Calderón. Pero te voy a decir una cosa, pero yo no juzgo la culpabilidad o la inocencia. Yo no quiero. Lo que fue una vergüenza es rehacer el show, rehacer la escena, etcétera, y poner las cosas como si estuvieran sucediendo en tiempo real. Por eso, ¿tú crees que todo eso no lo sabía Calderón? ¿Fue engañado entonces? Pues ¿O fue ingenuo? Muy probablemente. Pues eso solamente lo podrá el decir. Pero tú dices, fue engañado entonces, probablemente, más que ingenuidad. Yo lo que digo, mal informado. Que mi opinión de Felipe Calderón, que es un hombre de buena fe y que ha querido hacer el bien a México. ¿Que ha tomado malas decisiones? Sí. Más allá, yo no te puedo decir, ¿por qué? Porque son situaciones pues que uno tiene que meterse, explorarlas, investigarlas. Tú eres periodista y eres un gran periodista. ¿Cuánto te tardarías en escudriñar todo eso? Pues yo te digo que quizá años, ¿eh? ¿Qué le dices a la gente que dicen, bueno, es que también tanto lo que criticaban del PRI, para irnos a otro tema, terminó como acusados de narcotráfico? Yo te voy a un funcionario del PAN de narcotráfico, lo que criticaban del PRI, lo reeditaron. ¿Qué le dices a la gente? Pues yo les diría que yo soy Santiago Krill y que mientras que fui secretario de Gobernación te voy a platicar esto. No, números. Porque yo puedo decir muchas cosas y hablar hasta bonito, de cuando en cuando, no siempre. Durante mi gestión bajamos el número de homicidios violentos, de 14 crímenes violentos, y te doy la cifra, a 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Casi el 30%, Luis Alberto. En 5 años. Fui parte del Gabinete de Seguridad, Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública. Mi función era la dimensión civil de la Seguridad Nacional Interior y tenía todo el sistema de inteligencia de Seguridad Nacional y Seguridad Interior a mi cargo. De esa información hacíamos la estrategia en el gabinete. Yo era el suplente del presidente, siempre asistí y tenía mano en ese gabinete, en los 3 gabinetes. Diseñamos una estrategia que funcionó, nos pusimos muy bien de acuerdo con los países amigos, particularmente con Estados Unidos, pero también con los colombianos y con algunos países centroamericanos que también ayudaron mucho para bajar esos niveles de violencia. Los europeos, igualmente, fundamentalmente compartiéndonos experiencia, españoles y franceses. Estaba Sarkozy, justamente era mi contraparte como secretario del Interior en Francia. Entonces yo me siento orgulloso de esos resultados porque en más de 70 años, fíjate muy bien lo que te digo, Luis Alberto, no ha habido un gobierno que haya podido bajar los niveles de violencia como los bajamos nosotros. Y yo por eso. Dejaron un país estable ustedes en cuanto a seguridad. Muy, muy estable. Pero muy, muy estable. No era tema. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces yo pido esa oportunidad, que la gente confíe en mí por mi experiencia y por mis resultados. No es que lo vaya yo a hacer, es que ya lo hice. A ver, me queda claro. Entonces tú te deslindarías también a lo mejor de la administración del PAN que siguió, porque la narcoguerra de Felipe Calderón se basó en que los territorios estaban secuestrados, en que se había perdido la paz en territorios, que se había privatizado la violencia, y tú dices, oye, pues si nosotros dejamos un país tranquilo, y Calderón fue una narcoguerra, que es el origen de lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué decir de eso? Sí, nuestra estrategia fue totalmente distinta. Fue una estrategia focalizada, no expansiva. Fue fundamentalmente con mando civil, ojo, pues estoy en contra de la militarización en la seguridad pública. Mando civil, no militar. No, me queda claro con los números. Los militares generalmente estaban en los circuitos y los cinturones, pero la operación se hacía con grupos especializados, focalizados, de entrada por salida, 24, 48, un poquito más de horas, pero no muchas más. Fuimos muy eficaces, compartíamos la información con los americanos. Te voy a platicar esto. ¿Fue un error de Calderón entonces la narcoguerra? ¿Haber iniciado? Yo necesitaría tener la información de inteligencia para saber si era necesario o no
haber hecho la expansión militar que hizo en Michoacán y que después desencadenó otras expansiones. Y te voy a decir por qué. Porque el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno que va cambiando constantemente. Y lo que sí yo ya sentía, siendo secretario de Gobernación, era mucha presión en el Pacífico. Fundamentalmente, ¿en qué? ¿El cártel del Pacífico? No, más bien la presión, es decir, la presión en Lázaro Cárdenas y en Manzanillo. ¿Por qué? Porque los precursores químicos de las mafias asiáticas ya se sentían. Entonces, apretamos muy fuerte en lo que fue la costa del Pacífico, pero fuerte es muy fuerte. Impedimos el desmembramiento de las organizaciones criminales porque sabíamos perfectamente, mira, una guerra de guerrillas es lo peor que le puede pasar a un Estado. No hay un ejército regular que le gane a las guerras de guerrillas. Velo, a ver, Vietnam, Afganistán, más cerquita, o Irak inclusive, se han tenido que retirar. Entonces lo que tú no quieres como Estado y como estrategia es una fragmentación para entrar a una guerra de guerrillas. Entonces lo que tienes que hacer es, con una inteligencia muy precisa y casi con bisturí, ir haciendo las operaciones, pero también coordinadamente con los países amigos, porque de nada te sirve hacer un enfrentamiento fuerte si te siguen enviando el cargamento de cocaína desde los países andinos. Entonces, ¿por eso qué pasó? Porque el modelo que exactamente lo que dices de Irak, fue una guerra basada en mentiras. George Bush se ha publicado mucho, es decir... Y nosotros votamos en contra, en el momento, y me tocó estar en el gabinete de seguridad cuando tomamos la decisión de no acompañar la propuesta del porque no estaba fundamentada. No estaba, de Colin Powell, exactamente, no estaba fundamentada. No había armas de destrucción masiva. Por eso. Y pusiste también Vietnam también en otro contexto. Entonces, ¿aquí qué falló? Porque muchos dicen López Obrador, Calderón le pegó al avispero, que ahorita es otro contexto también de seguridad. Ahorita me da opinión. Ahorita. Por eso. Pero si es que a lo que voy, Santiago, es muy interesante escucharte, porque si ustedes dejaron un país así, Calderón llega, arranca en Michoacán y empieza la guerra. Pero, a ver, déjame decirte. Una guerra que no está fundamentada hasta ahorita. Pero ¿O para ti estuvo fundamentada? Estamos en el 2023. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y yo sí sé qué hacer. Yo creo que lo importante es explicar. El presente. Nomás que déjame salir de ahí. ¿Estaba fundamentado o no la guerra de Calderón? Mira, tienes que tener los sistemas de inteligencia que te producen la información. Yo no sé si tuvo un embate, digamos, extraordinario. Acuérdate que fue la época que se separó el cartel del Golfo y los Zetas. Exactamente. ¿Y a dónde se fueron? No, espérame, ¿a dónde se fueron los Zetas? A Michoacán. Porque estaban viendo ya el proceso de cambio de lo que eran las drogas, digamos, comunes y corrientes, por drogas de diseño, que eran más baratas, digamos, en su costo de integración, pero con un mercado mucho más amplio. Entonces, para tomar una decisión, Luis Alberto, es muy difícil. Si tú me preguntas cuál es lo más difícil de una decisión de política pública, es entender tu presente y tratar de alzar la vista y ver esta decisión que estoy tomando. ¿Cómo va a afectar después? ¿Cómo va a resultar un año, 2, 3? Y es lo más difícil, ¿eh? Entonces tienes tus equipos trabajando en la segunda jugada y en la tercera, pero a veces no te da la vista para la cuarta o quinta, porque ya son múltiples escenarios inmanejables. 17 años después, por último, de acuerdo a esa información, ¿crees que se tomó la mejor decisión para ir a la guerra? No por los resultados. Mira, finalmente en política y en gobierno, lo que cuenta son los resultados. Es como un equipo de fútbol, gana o pierde el partido. Tú puedes discutir muchas cosas, si hicieron el cambio a tiempo, si fue penalti, no fue, lo que tú quieras. Pero al final es el resultado, y la política son de resultados, y los resultados no fueron buenos ni han sido buenos. Entonces yo sí quiero contar con una oportunidad que me dejen en un par de años, con un proceso de transición bien armado. Con ¿En cuánto tiempo lo resolverías? Mira, es difícil porque no tengo si yo tuviera ahorita toda la información que tuve como secretario de Gobernación, te podría precisar más o menos las fechas. No te puedo decir 3 meses, no. Pero yo creo que esto es de años. Para ir, digamos, recomponiendo la situación, porque mira... ¿Qué sería distinto? ¿De combate? De combate sería totalmente distinto. Completamente. Yo iría, digamos, a un proceso de transición a un mando civil. Pero hay otra cosa. Y esto sí cambiaría radicalmente el orden de la violencia. Esto es un problema continental. Porque el crimen organizado no tiene fronteras. Mira, el Plan Colombia, muy bueno para los colombianos, tuvo unos efectos muy perniciosos. Claro, descabezaron allá los grupos de Medellín, pero eso empoderó a los grupos mexicanos por la sencilla razón que el Plan Colombia no frenó la producción de coca y no la podía frenar porque estaba en la mitad del territorio colombiano en guerrilla, controlado por una guerrilla denominada las FARC y otra guerrilla, tenían digamos 2 guerrillas al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que siguió fluyendo la coca, no más que sin los carteles ya fuertes de Colombia, y los nuestros pues dijeron, esto es aquí. Y todo eso fue también paralelo a la transición de los efectos que tuvimos nosotros que enfrentar
y de los efectos que tuvo que enfrentar Calderón. Fíjate tú qué fue lo que pasó. Nada más para que tú te des una idea, porque no todo surge, digamos, en un juicio sencillo de las cosas. Estados Unidos se empieza a meter Cuba. Acuérdate que el comandante Castro inclusive mandó fusilar a gente que lo había acompañado en la Sierra Maestra porque se metió en el tráfico de drogas. Fueron 3 o 4 generales de los importantes. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Muy fácil, sella el Caribe. Lo sella. Acuérdate que en los años 80 los programas de las mafias eran Miami Vice y todo. A lo mejor la gente no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Bueno, sellaron. Desmantelan a las mafias colombianas. Viene la presión de Asia por el Pacífico. El Caribe sellado. Desmantelan Nueva York, también Guiliana y Pepe. Y empiezan a empoderarse las mafias mexicanas, porque dicen, vean nada más el mercado que tenemos, y además el mercado es nuestro territorio. Entonces las líneas de tráfico, que antes eran fundamentalmente por el Caribe, se convierten en líneas territoriales y que son además de altísimo valor. Por eso la gente se mata. ¿Qué sería distinto tú que harías como presidente, por ejemplo? Lo primero, el primer día que yo esté sentado en la silla, convoco a una conferencia continental para, en primer lugar, dar por terminado los 2 tratados internacionales que son de la época de Nixon, que son los que rigen el combate al crimen organizado y que nos han cambiado. Al narcotráfico. Lo primero que haría, lo repudiaría. Decía, vamos repudiando estos 2 tratados que no sirvieron, vean las muertes que tenemos, vean el consumo del fentanilo en Estados Unidos, 100,000 muertes por año de sobredosis. ¿Legalización de droga? Dijo Gustavo Agriff, el quien encabezó el operativo para matar a Pablo Escobar en los 90, dijo, la guerra contra las drogas no tiene una salida, es decir, está fracasada. Se lo dijo Calderón al año de iniciar la guerra. Lo dijo Oscar Naranjo también, el exdirector de la Policía Nacional Colombiana. El presidente Cedillo y todos los cuando salen exactamente Gaviria, Fox, Cedillo, Peña Nieto, Calderón. En esa conferencia continental, porque mira, ¿legalizarías la droga? ¿Legalizarías la droga? Es que no es así, ¿ves? Porque si lo hace México aislado, no sirve de nada. Tiene que ser un plan continental. ¿Por qué un plan continental? Porque la coca viene de Colombia, las armas vienen de Estados Unidos, el consumo principal, 250,000 millones en Estados Unidos, los precursores químicos vienen del Asia. Entonces tenemos una serie de factores y además nuestras mafias están en Estados Unidos, están en Europa, están asociados con los asiáticos. Entonces esto es un problema continental, Luis Alberto. Que no puede solo México. Entonces yo convocaría una conferencia continental y pondría, sí, los expertos médicos para la prevención o para el consumo. Porque al final del día, tú como gobernante tienes que decir, ¿cómo puedo disminuir la violencia y la pérdida de vidas humanas? O sea, el valor superior de un Estado es defender la vida humana, de las personas que puedan salir a sus casas, de sus casas, que puedan andar con sus familias. Eso es lo más importante de la política, es defender la integridad de una persona. Entonces, tienes que empezar a hacer tus valoraciones. ¿Qué sucede si se legaliza la marihuana? ¿Sube el consumo? ¿Cuánto sube? Pero ¿qué tal si en vez utilizamos la política de prevención y de salud para neutralizar esto? ¿Y qué pasa si abrimos otras drogas? La cocaína, las metanfetaminas, ¿de qué manera? ¿Bajo qué regulación? Y tiene que ser una cuestión continental porque el crimen organizado no tiene fronteras. Sí. Y no tiene un orden jurídico y nosotros sí, ¿me explico? Totalmente. Vamos ahora a lo político por 2 tiempos, yo puedo ver. En el 2006 pues te quedaste a... Calderón fue el candidato, sabemos que los casinos, lo que ocurrió, es decir, ¿hay alguna autocrítica por los casinos? Es decir, ¿del error fue un error lo que ocurrió en ese momento? No fue un error. Yo combatí el juego ilegal, en donde estaba el crimen organizado en enclaves con la legalidad, con la ley. ¿Y cuál fue, digamos, mi razonamiento? Si había una serie de garitas por todo el país donde estaban en manos del crimen organizado, dije, vamos a formalizarlo. Ya estaba permitido, no era una cuestión que yo tomé esa decisión, era una ley del año, en la época de Ávila Camacho, o sea, de los 40s, pero ¿qué es lo que sucedía? Y había 2 monopolios formalizados. Entonces vamos a abrir el mercado, combatí la criminalidad. No hay, en este momento, no hay ningún incentivo para tener una garita, no hay un problema de crimen organizado, no ha habido un casino o una operación que esté acusada de estar controlada por el crimen organizado de las formales. No ha habido. Y tanto que no ha habido que ve lo que ha sucedido con algunos casinos, que inclusive los han quemado, porque los dueños no han querido entrar en el juego con las mafias. Y otros se han cerrado. Entonces, mira, es un poco lo que pasa. Fue uno de los motivos por que se cayó la candidatura, ¿no? ¿Perdón? Fue uno de los motivos que te acusaron en ese momento. Se cayó la candidatura porque Calderón había sido presidente del partido,
tenía el control del partido, había sido líder juvenil, su papá fundador, y como tú sabes, el PAN tiene una militancia y tenía Felipe Calderón un gran reconocimiento. Yo afuera tenía más de 40 puntos de preferencia, Luis Alberto, y adentro, pues ganó Calderón, pero como soy demócrata, ganó y lo acompañé en su campaña, coordiné la campaña de los senadores y ha sido la vez que más porcentaje de votos hemos tenido para el Senado de la República. Ahora hay contexto diferente. Ahora sí, Santiago Krill tiene el apoyo del PAN. ¿Cómo te sientes para ser candidato? Muy bien, es mi momento, es mi circunstancia. Tengo 68 años bien utilizados, con experiencia. Tengo muy claro lo que hay que hacer en los grandes problemas, lo mismo que para combatir la violencia, para poder reconstruir el sistema de salud, el sistema educativo. He sido 30 años docente, vaya que sé de educación, y sé de academia, y sé de investigación, de ciencia y tecnología, de innovación, y entiendo perfectamente los engranajes de la economía. Entonces estoy en mi momento, en mi circunstancia, creo poder además reconciliar al país. Tengo puentes con todos los partidos políticos y saben que Santiago Krill puede tener muchos defectos, pero tiene palabra y la cumple. Sabe hacer acuerdos, sé estar en mesas plurales donde la gente piensa distinto, con gente de extrema izquierda, de extrema derecha. Yo me puedo sentar perfectamente. Soy un liberal, y un liberal que cree en la democracia, que cree en tu libertad de expresión, en tu libertad como periodista y en mi libertad como ser humano, como la tuya. Y me gusta respetar el ejercicio de tu libertad, como estoy seguro que a ti te gusta respetar el libre ejercicio de mis decisiones. Y por eso, en toda esta discusión de las drogas y todo esto, yo pienso que un adulto informado debe de poder ejercitar su libertad. Como comer comida chatarra y sabiendo que eso le va a dar obesidad y que puede darle diabetes, la comida chatarra puede ser muy peligrosa, muy peligrosa. O andar bebiendo refrescos azucarados indiscriminadamente, pues eso es un daño. Como puede tomarse 15 cervezas todos los días, o el bacanora, o el tequila, o lo que sea. Entonces, yo sí creo que un ser humano, cuando llegas ya a una situación adulta, eres responsable de ti mismo. Y tanto que eres responsable que te pueden meter a la cárcel, ¿Por qué tú y no Lili Téllez? Pues mira, yo veo que debemos en primer lugar hacer un equipo, Luis Alberto. Yo no creo que se trata de yo o Lili Téllez, o yo, o Enrique de la Madrid, o yo, o Beatriz Paredes, o Claudia Ruiz Massieu. No, yo no lo veo así en esta ocasión. Pero es una situación... La mencioné ya por ser del PAN. Sí, pero yo veo en este momento que tenemos que hacer un gran equipo con un método abierto, distinto, y que decida la sociedad. Yo aquí en este programa creo que me he pasado todos los momentos tratando de decir lo que sé, lo que siento y lo que creo poder hacer si es que llego a ser presidente de la República, como lo espero. Sin embargo, la decisión ya no me toca a mí, le toca a quienes dentro de un método democrático vayan a votar. Y lo que sí te quiero decir es que estoy listo, decidido, que quiero, que puedo y que debo ser el presidente de México. Con método abierto. Como quieran. Como quieran quiero. Yo no me voy a estar peleando con el método. Quieren con firmas, con firmas. Quieren sin firmas, sin firmas. Como quieran. ¿Qué te hace diferente a los demás políticos a ti, Santiago? Mira, he sido alguien consistente en buscar la democracia en este país. Esa es mi carta principal. ¿Pero qué es la democracia? La democracia es tu libertad, la democracia son tus derechos, la democracia es tu bienestar, la democracia es poder decidir por ti mismo. La democracia significa también el poder tener las condiciones materiales para ejercer esa libertad. ¿Y eso qué significa? Ya en concreto, significa un buen sistema educativo. Me he dedicado 30 años a formar alumnos de derecho, 30 años. Un buen sistema de salud. Sin salud, todo lo demás es francamente lo de menos. Con servicios públicos, un país que tenga una economía que permita alojar inversiones para que den empleos, con buenos salarios y que el país esté en paz. Mira, podemos ahorita elaborar... ¿Qué más te preocupa del país? ¿Qué es lo que más te preocupa de México? Violencia. La violencia. 150,000 muertos a lo que va del sexenio, 40,000 desaparecidos, ya una cifra de 200,000 personas. Son saldos de guerra. Haz de cuenta como si estuviéramos en la guerra Rusia-Ucrania. Eso no puede ser en nuestro país, Luis Alberto, no puede ser. Y por eso, mira, a mí me hierve la sangre de ver eso. O sea, no es que me irrite, es mucho más mi sentimiento de repudio, de decir, ¿cómo es posible que mi país, mi patria, tu patria, este suelo, esté contaminado con violencia, con pobreza, con malestar, y además con enorme irresponsabilidad? Abrazos y no balazos. Pero ¿cuándo hemos visto eso? ¿Cuándo hemos visto que un presidente siembre
la semilla del odio entre mexicanos y mexicanas. ¿Cuándo hemos visto que cuando le dan una opinión crítica a un periodista, lo trata de exhibir en su patrimonio con sus datos personales que solamente le corresponden a la persona, no al presidente? ¿Cuándo hemos visto un presidente que francamente está en campaña todo el día, está desequilibrando la cancha del juego? ¿Cuándo hemos visto un presidente que rompa un sistema de salud en donde hubo momentos que ni siquiera tuvimos medicamentos suficientes? Vean los padres y madres de los hijos con cáncer. Bueno, es un dolor eso, una desesperación. Yo platiqué con ellos, y no medré políticamente, porque a mí con eso no me gusta medrar. ¿Cuál ha sido el principal error de López Obrador, del presidente? Yo creo que ha tenido dos enormes. Fomentar el odio y permitir que la violencia se desborde en este país. Hay tiempo de recuperar el territorio. Hay salida para México, porque exacto, empezamos con una cifra menor con Fox, con Calderón empieza la guerra, con Peña Nieto se agudiza, ahí nacen nuevos cárteles, y ahorita con 150,000 muertos que han roto todos los récords, el mismo presidente lo ha aceptado. ¿Tiene solución? ¿En serio? Por supuesto que tiene solución. Todo en esta vida tiene solución salvo la muerte. Porque el narcotráfico está institucionalizado, por eso lo veo. No. O sea, lo veo institucionalizado, lo veo socializado incluso. Mira, yo tengo una mentalidad. La definición de la política, generalmente la que se dice es que es el arte de lo posible. No, es una definición equivocada. Es el arte de hacer posible lo que parece imposible. A ver, ¿quién iba a pensar que el PRI nos firmó la reforma de 1996, la que permitió la alternancia, la que permitió que el Congreso por vez primera fuera controlado por la oposición, la que permitió tener esta pluralidad y estos multicolores de todos los partidos en municipios, gobernaturas y presidencia de la República? ¿Quién iba a pensar que Fox podía ganar? Yo le coordiné su campaña año 97, 98, 99. Me pidió que me fuera a defender la Ciudad de México porque necesitamos 25 puntos. Me fui, le di 33 puntos. O sea, quedaste a 3 puntos. Sí, ¿no? Y aporté los votos que fueron necesarios para la alternancia y me siento enormemente orgulloso de mi desempeño en la Ciudad de México. Entonces, esa es mi vida, no otra. Es como mi vida universitaria. Han pasado en las aulas conmigo miles de alumnos, miles. ¿Ve cuántos semestres debo tener? Son 30 años, pues son 60 semestres y ponle un promedio de 40 muchachos por semestre. Algunos sectores ya en la recta final, algunos sectores señalan, a ver, Santiago Krill es un panista de trayectoria, sepa, es un hombre preparado, de trayectoria, pero no popular, no ganaría una elección presidencial. ¿Qué contestas a eso? ¿Un buen panista sería un mal candidato? Muy bien, pues que vean las encuestas. Y que vayamos viendo, y midiendo. Tengo ahorita 17 puntos en encuestas serias de casa habitación, bien hechas, 17 puntos. Adán, secretario de Gobernación, anda 16, 18. O sea que ya estoy empatado, tableado, con una de las corcholatas. Los demás están en los 30 bajos, más o menos. Yo estoy seguro que si puedo yo resumir, a ver, ¿qué he hecho toda mi vida? Coaliciones, porque cada institución pues es una pequeña coalición. Las reformas son la conjunción de fuerzas distintas. Entonces, que me dejen, y es la oportunidad que les pido, que me dejen construir el polo, el frente más grande, más sólido, más fuerte que ha tenido el país para cambiarle el rumbo al país. Pero quiero mantener ese frente, esa coalición, la quiero mantener no solamente en lo electoral, de gobierno, y que me permitan con las riendas de una pluralidad, en la unidad, de la diversidad y la inclusión, cambiarle el rumbo al país. Lo sé hacer, tengo la experiencia, el conocimiento, el deseo profundo que te estoy transmitiendo a ti, que le estoy transmitiendo a quien nos está viendo en este momento, y yo quisiera poder contrastar lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo sé con cualquiera de los precandidatos de López Obrador. Inclusive a mí no me gusta el término de corcholatas porque es denigrante. Tú imagínate en la mente de López Obrador lo que él piensa cuando él nombra a quienes van a ser o que quieren ser sus sucesores. Nombra las corcholatas. Bueno, ni cuando yo estaba en primaria usaba esos apodos. Pues le decía el pelón, el gordo, el pero corcholata. Bueno, ni en un vodevil le ponen un apodo de esa manera. Un presidente a los 69 años poniendo apodos y a su gente. ¿Y sabes para qué es? Psicológicamente, para someterlos. Tú eres una pinche corcholata.
Yo aquí soy el jefe y yo a ti te destapo cuando quiera y voy a destapar a la que yo quiera. Eso en el fondo es eso. Es una reafirmación de una enorme inseguridad psicológica de su persona. Y te digo esto con este comentario. Lo que ha fallado en México, en los presidentes, es su carácter. Se sientan en la silla del águila y vuelan. Y vuelan, y luego su grupito es puro grupito de lisonjas y de halagos, y los pies. Mira, decía Roosevelt que un buen gobernante tiene que ver la estrella más lejana y que sea su sueño y que sea su ideal. Siempre y cuando los pies los tenga en la tierra, así como lo estoy yo haciendo en la tierra, pegados, clavados, porque esta es la realidad. Y que hay que recordar otra cosa: el poder es prestado, por breve tiempo. Y si lo ejerces mal, lo vas a lamentar toda tu vida. Yo quiero llegar, después de estos próximos 7 años, quiero llegar a mi casa, que me vean mis hijos, verme yo al espejo, que es lo más difícil, o estar rasurando en la mañana, verte al espejo y decir, pues sí, caray, en algunas cosas le hice mal, pero cumplí con mi deber. Como deber, primero como padre de familia, como esposo, pero también como ciudadano. No me interesa más, ni menos. Y otra cosa también lo dijo, me han dicho los publicistas y que no lo diga. Yo en esta contienda por México doy todo, inclusive mi candidatura. Si a mí la gente me dice, Santiago, tú debes ser soldado, soldado seré. Si me dicen, tú debes ser el general de división que dirija los ejércitos, ahí estaré. Yo no me ando con cuentos en esto. He ganado, he perdido, y así es y ha sido siempre en mi vida. ¿No estás aferrado? No estoy aferrado. No me interesa el poder por el poder. Me interesa para bajar la violencia. Me interesa para arreglar el sistema de salud. Me interesa para que tengamos una educación de calidad. Me interesa para cumplir con los tratados del medio ambiente. Me interesa para generar una energía barata y sin que sea contaminante. Me interesa que México se abra al mundo y que el mundo venga a México. Me interesa la cultura, me interesa la historia. Eso. ¿Tú trabajarías entonces en el gabinete si no fueras el candidato presidencial del próximo presidente? Si me invitan, sí. ¿De la Alianza o de Morena? No. ¿Con Morena no? No. A ver, a ver, en primer lugar, yo tengo una camiseta, esos son mis principios. Y esos principios no están al mejor postor, nunca han estado. Ni aunque fuera Marcelo. Nadie, más que sea alguien que cambie un proyecto muy distinto a lo que estamos viendo y que se la juegue y que sienta que es un juego vital. Para mí lo es. Yo aquí doy todo lo que sea necesario. Y otra cosa importante, que lo sepa, no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque va primero mi país y antes de mi país mi familia, punto. Santiago, te agradezco mucho. Yo puedo seguir conversando contigo, pero sé que tienes que ir ahorita a partir de la Ciudad de México, pero que no sea la primera ni la última. Sigamos conversando aquí en Bion Producciones y Proyecto. Luis Alberto Medina, te agradezco mucho la entrevista y que me hayas dado el tiempo y la posibilidad de explayarme de la manera como dices. Gracias. Aquí hay tiempo, gracias. Gracias. Es Santiago Krill, exsecretario de Gobernación, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, por la Alianza. Ya lo escuchó usted en una conversación a fondo aquí, rompiendo el silencio, muy interesante. Comparte esta entrevista que se va a subir a toda la multiplataforma de Proyecto Puente en el canal de YouTube. Suscríbase. Bueno, pues ahí está el mismísimo Santiago Krill, donde pues prácticamente se arrepintió de haber ido a la entrevista, donde no sentía lo duro sino lo tupido. El mismísimo Santiago Krill, que quiere ser candidato, según él, a la presidencia, dice que la va a ganar, pero al parecer, por más que le busque, no lo va a lograr, ya que Morena está muy fuerte. Prácticamente los dobletean en la votación. Santiago Krill le echaron ahora sí que carrilla de todo por lo que estuvo haciendo con el mismísimo Vicente Fox sobre lo de García Luna. No supo dar explicaciones, era secretario de Gobernación, prácticamente sabía lo que estaba haciendo Genaro García Luna, y al parecer nomás se hizo menso, y donde también dice que Vicente Fox que había dejado los índices de inseguridad muy bajas y que desde que llegó al parecer Calderón pues se elevaron al máximo, que esto prácticamente ya sabían. Yo creo también nomás ese mensaje de lo de García Luna. No sé ustedes qué opinan respecto de esto. Veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta es vía Facebook. Si ustedes o no votarían por el mismísimo Santiago Krill, te va a parecer una muy buena votación. Y así va hasta el momento. ¿Votarías por Santiago Krill y por qué? El 8% con 28 votos a favor dice que sí es Santiago Krill, y el 92% con 330 votos en contra de Santiago Krill. Increíble, pero cierto. Pero ahí está prácticamente los resultados de la encuesta.
Veamos lo que dicen los comentarios vía Facebook, a ver qué nos comenta la gente, qué piensa acerca de él. Donde dice Benny Ángeles, saludos, caliente a este pinche loco. José Quintero, saludos, pinches ratas pianistas. José Alonso Jara, saludos, este señor va con las mentalidades a seguir saqueando a México. Marcelino Paredes, saludos, das todo lo que tú quieres, el pueblo da, pero ha robado sin vergüenza. Rob Rodríguez, el que dice puras mamadas eres tú, vale más las acciones que digas y al final Andrés Manuel López Obrador es mucha pieza, compararte con él. Emiliano Santiago, saludos, ni la mitad de un voto para estas ratas. María San Valenzuela, saludos, sí, porque me das todo, regresa todo, que lo que te robaste, sostienes vergüenza. Juan Ortiz, saludos, no votaría ya que es tiempo de que se vaya y estuvo mucho tiempo en el gobierno. Beni Ángeles, cállense a este pinche loco. Cristóforo Alberto Aguilar, arriba Noroña, presidente. Guzmán Jesús dice todo lo que daría para beneficiar a los empresarios. Agustín Hernández, saludos, ningún individuo está en sus cabales, votaría por su favor. Beni Ángeles, cállense a este loco. Emiliano Santiago, saludos, está desquiciado este loco. Chava Pineda, saludos, ya cállate perdedor, nunca serás presidente, ojalá y seas el candidato eterno de las ratas. Gabriel González, saludos, demasiado corrupto. Javier Alemán, saludos, Santiago ya renuncia. Rodrigo Valeriano, saludos, tú y tus bolsillos de tu partido. José de Jesús Hernández, saludos, no, de repente es burro, no entiende que no queremos al PRIAN. Eusa López Moreno, patético todo lo que dice, pues México es mucha pieza para él. Jorge Emilio, saludos, te quedamos súper quemado. David Rivera, saludos, y por qué no lo hiciste lo que dices antes. Quiriano Reyes, saludos. Santiago Nobles, puras pendejas, es una rata, endejo. Beni Ángeles, saludos. Ignacio Reyes es un pobre rastrero. Fernando Venegas, ¿cuáles principios tiene? Santiago Leopoldo, saludos. El Toño que tiene no causa de ninguno. Y Mendoza Jesús dice, estamos con Noroña, completamente de acuerdo. Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir los videos, tanto como Facebook como en YouTube, para que muchas más personas los vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas los vean. Hasta la próxima.